Buenos días, amados hermanos, los saludo con la paz del Señor en otro hermoso día que nos regala el Padre. Les doy gracias a cada uno de ustedes por estar del otro lado, por tomarse ese tiempo para que podamos estar juntos compartiendo la palabra. Le doy gracias a Dios por permitirme una vez más en esta nueva semana que arrancamos recién ayer, poder estar compartiendo la palabra con cada uno de ustedes y que podamos desmenuzarla juntos para que pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas, ¿no? Siempre me gusta decir que la palabra es de bendición, pero cuando cada uno de nosotros tomamos la determinación de recibirla para nuestras vidas, no solo por lo que podamos estar viviendo actualmente, sino porque en algún momento nos va a servir. Si esta palabra no me sirve en este momento y uno dice, no, pero no es algo que yo esté pasando en este momento, pero sabemos que para más adelante esta palabra puede llegar a servir. Por eso quería presentarme primeramente. Mi nombre es Diego Palacios, de la Iglesia Casa de Restauración en la REA 98 Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Y quería compartirles una palabra que se encuentra en Santiago, capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el 6. Quería compartir con cada uno de ustedes y mientras la buscamos aprovecho a agradecer a cada uno de las personas que hacen esta palabra, todo esto posible, ¿no? A Gabriela, a Gustavo, que son los encargados de semana a semana subir cada video que por lo menos yo le envío, para los hermanos que graban en vivo, por cada uno de aquellos que comparten la palabra, ¿no? Que no solamente ponen su esfuerzo para poder repartir alimentos, para que cada hermano tenga lo que necesita, sino que también aquellos que se esfuerzan para que podamos compartir el alimento espiritual, que es el más importante para cada uno de nosotros, ¿no? Y yo quería agradecer por eso, porque sabemos que la bendición de parte de Dios viene, y cuando viene, viene en sobreabundancia. Y quería compartir esta palabra con ustedes, y como siempre me gusta decir, la palabra es de bendición, pero si nosotros decidimos tomarla para nuestra vida, ahí es cuando la palabra impacta en nuestro corazón y ahí verdaderamente se convierte en bendición para cada uno de nosotros. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Hasta ahí quería compartir con cada uno de ustedes. Y es una palabra que encierra muchos puntos en estos simples 5 versículos que leí, porque nos habla mucho de la fe. Muchas veces nosotros, me da gracia porque al Señor le decimos, dame paciencia, Padre, dame paciencia, necesito paciencia. Y muchas veces tenemos que tener cuidado con lo que pedimos, porque la palabra acá nos está diciendo que la prueba es la que trae fe. Y muchas veces no entendemos, ¿no? Y decimos, pero Señor, si yo te estoy pidiendo paciencia, ¿por qué viene prueba tras prueba, lucha tras lucha? Y me cae todo encima y yo necesito paciencia, por favor, necesito un poquito de tranquilidad, un poquito de paz. Pero sabemos que a través de la prueba viene la paciencia, y a través de la paciencia viene la fe. Y muchas veces tenemos que ser cuidadosos con lo que le pedimos a Dios, ¿no? Por eso yo quería compartirles el versículo que está el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Para mí es fundamental últimamente, como compartía hace semanas atrás, estoy leyendo Proverbios, ¿no? Que habla mucho de la sabiduría, mucho nos instruye en el camino. Muchas veces también son un tanto duros la forma de hablar de Proverbios, pero sabemos que nunca está de más la sabiduría en nuestras vidas, ¿no? Que siempre le podamos pedir a Dios
sabiduría para nuestras vidas, para saber qué decisión tomar, para saber qué camino seguir, para saber cómo actuar en cada una de las situaciones, en pruebas, en tentaciones, en cualquier cosa que se proponga, que aparezca en nuestras vidas, que nosotros podamos tener sabiduría. Y acá nos aclara la palabra que dice, el cual da, hablando de Dios, abundantemente y sin reproches. Perdón, me salté, a todos, abundantemente y sin reproche, y les será dado. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros podemos pedir sabiduría en cualquier momento, ante cualquier situación, y el Señor nos las va a dar. Hay veces que les decimos al Señor, Padre, yo quiero trabajar en aquel lugar, uy, cómo me encantaría trabajar en ese lugar porque sé que ganan bien, o me gustaría tener aquel auto o aquella casa, o quiero casarme con aquella persona, y muchas veces al no estar en los planes de Dios, esas cosas no se nos dan, porque muchas veces Dios sabe cómo somos nosotros, conoce nuestro corazón, conoce qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros, y sabe Dios qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y nosotros muchas veces no entendemos ante la respuesta de Dios, no entendemos el porqué, y muchas veces nos enojamos, muchas veces nos apartamos del camino, muchas veces no nos gusta la respuesta, ¿no? Pero cuando se trata de la sabiduría, dice la palabra que abundantemente y sin reproche, porque la sabiduría va a ser aquella que nos va a ayudar a seguir el día a día, que nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones, que en algún momento nos podemos equivocar, obviamente, todos nos podemos equivocar. Salomón, aún en toda su gloria y con toda la sabiduría que tenía, tuvo equivocaciones ya de grande, pero la sabiduría que viene de parte de Dios dice que la da sin reproches, que todo aquel que la pida y que la pida con fe, dice en el versículo 6, Dios nos la va a dar sin pero alguno. ¿Por qué? Porque es para beneficio nuestro, porque es para ser sabios al momento de tomar una decisión, una determinación. Y muchas veces nos olvidamos de una parte fundamental que es la fe. En el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y muchas veces cuando no tenemos fe, la respuesta no llega. La respuesta a nuestra oración, a nuestro pedido no llega. ¿Por qué? Porque lo pedimos sin fe, porque pedimos dudando de que Dios pueda hacerlo. Y vemos que estamos limitando sin darnos cuenta a Dios. Encontramos, y si Dios puede hacer esto, no sé, esto para mí es imposible, esta persona es imposible para Dios, esta situación es imposible para Dios, todo esto es imposible para Dios. Y Dios en el versículo 6 dice, pero pida con fe, ya que hace, por así decirlo, relaciona a una persona que duda a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. Aquellas personas que conocen la playa, vemos como las olas del mar son arrastradas. Si hay mucho viento, las olas son más grandes. Si hay poco viento, vemos como es poquitito, que se mueve, y hace relación a eso, que para donde vaya el viento nos vamos a mover. Que si en la primera de cambio Dios prometió algo y no vemos, por así decirlo, el resultado al principio, automáticamente quedamos fluctuantes, nos enojamos, automáticamente empezamos a blasfemar en contra de Dios, como diciendo, Dios, al final prometiste y no estás haciendo nada. Dios, al final me prometiste que toda mi familia está en el camino y mi familia no está en el camino. Me prometiste esto y yo no estoy viendo los resultados, solamente veo deudas, solamente veo esto, veo aquello, veo lo otro. Pero Dios nos pide que seamos constantes, y para eso necesitamos la sabiduría, porque sabemos que los pensamientos de Dios son mucho más altos de los que nosotros podemos llegar a tener. Por eso en el versículo 2 dice, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque Dios ve mucho más allá de la prueba. Dios ve la victoria al final del recorrido, pero nosotros tenemos que tener la sabiduría para poder transitar ese recorrido, para que la victoria pueda estar en nuestras manos. Dios ya sabe cuál es el final. Cuando nosotros le pedimos sabiduría a Dios y Dios nos da la sabiduría, nos da el camino el cual recorrer,
No todo va a ser color de rosas. Sabemos que en una pista de obstáculos siempre vamos a tener cosas que saltar, siempre van a haber obstáculos que vamos a tener que esquivar, siempre va a haber golpes, siempre va a haber pruebas, siempre va a haber luchas, siempre va a haber algo. Nunca el camino es recto y liso. Siempre vamos a encontrarnos alguna piedra que pone el enemigo, algo que cae en medio de la nada, algo que siempre nos vamos a desviar un poco, pero sabemos que al final del recorrido está la victoria. Ahí es cuando nos encontramos con una persona que, si pide sabiduría, va a saber cómo saltar cada obstáculo, cómo esquivar cuando nos encontramos con algo que se interpone, sabiendo que la victoria siempre va a estar. Pero ¿qué nos dice el Señor en la última parte del versículo 6? Que no seamos fluctuantes como las olas. Que no digamos: Señor, me gustaría tener este proyecto, anhelo esto para mi vida. Y si el Señor da la confirmación y en la primera de cambio vemos que algo no se da, no, Señor, esto no es para mí. Y a veces tendemos a hacer de esa forma. A veces en la primera de cambio que algo sale mal decimos: no, esto no es para mí, o esto no viene de parte de Dios, cuando Dios ya había confirmado. Hermanos, y muchas veces nos equivocamos y, como decía anteriormente, blasfemamos en contra de Dios. No, pero Dios, al final yo me puse tanto esfuerzo, hice tantas cosas y yo no estoy viendo fruto, yo no esto, yo no aquello, yo no lo otro, y el yo. Y Dios ve mucho más allá. Y quería compartirles un versículo que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 3, el versículo 10, que dice: y el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. La palabra dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos, no es necesario siempre que las cosas se den bien. Muchas veces no se van a dar como nosotros queremos, pero en ese momento es cuando nuestra lengua tiene que refrenarse de todo mal, cuando nuestra boca no tiene que blasfemar en contra de Dios, en contra del hermano, en contra de nadie, porque sabemos que ahí está la victoria. Porque decir tuve un día bueno no siempre quiere decir que las cosas me salieron perfectas. Muchas veces quiere decir, como repito el versículo 2, que nos gozamos cuando nos hallamos en diversas pruebas. Ahí está la victoria. Ahí encontramos la victoria que nosotros creíamos que era un día perdido. Cuando nosotros nos hallamos en diversas pruebas y en vez de nuestra boca lanzar palabra de maldición, automáticamente se cierra la boca y nos gozamos en las pruebas. Porque al final del recorrido, como decía recién, vamos a encontrar la victoria. Muchas veces no vemos la victoria porque a mitad del recorrido somos como esas olas que quedan fluctuantes y que cambian de dirección por el viento. Muchas veces no vemos lo que nosotros queríamos ver porque a mitad del recorrido nos quedamos quietos. Como el agua cuando no hay absolutamente nada de viento y nosotros decimos: ¿qué estoy en Córdoba? No estoy en Mar del Plata, estoy en Córdoba. Mira el agua cómo está, lisa, quieta. Muchas veces nos estancamos porque nuestra boca no refrena esas cosas que no debería decir, que no debería hacer. Y en vez de gozarnos cuando nos encontremos en luchas, en pruebas, muchas veces blasfemamos, muchas veces nos enojamos, muchas veces cuando alguien levanta algo en contra de nosotros, automáticamente perdemos esa victoria al enojarnos, al no dejar todo en manos de Dios. Y yo quería compartirles esta palabra que para mí es de bendición, que cuando nos encontremos en esas pruebas, en esas luchas, no solamente tenemos la victoria al final del recorrido al decir: bueno, ya tengo gozo a pesar de estar pasando esto, sino que a través de esa prueba vamos a tener esa paciencia que tanto le estamos pidiendo al Señor. A través de esas diversas pruebas siempre va a estar la victoria, por así decirlo, por dos, al doble. Vamos a tener nuestra victoria al final del recorrido y arriba de todo eso vamos a estar encontrando paciencia. Porque Dios, cuando bendice, bendice en sobreabundancia. Y no siempre las bendiciones van a ser materiales. Las bendiciones espirituales son las que nos van a ayudar a recorrer el camino de la mejor forma y a tener esa victoria siempre. Que nuestros ojos no estén fijos en la recompensa física, sino que nuestra recompensa, que venga de la parte de los cielos a nivel espiritual, sea la que nosotros anhelemos, porque a través de ella
vamos a poder seguir creciendo en el camino de Dios, vamos a poder seguir creciendo a nivel terrenal también, pero siempre de la mano de Dios. Que cuando venga el diablo a susurrarnos al oído, pero vos te parece que estás en este camino y al final no conseguís nada, esto, aquello, lo otro, Satanás, enmudece en el nombre de Jesús, porque a través de esta prueba yo voy a tener la victoria. Cuando todo esto termine, yo voy a ver aquello que tanto anhelo acá, delante de Dios. Y no solo voy a tener eso, sino voy a tener todas estas bendiciones que menciona Santiago. Vamos a tener paciencia, vamos a tener fe, vamos a tener sabiduría y vamos a tener en sobreabundancia. Y como dice la palabra, y sin reproche, para que el día de mañana, cuando nos encontremos en una situación parecida o conozcamos a alguien que esté en una situación parecida, le podamos decir: ¿sabés que yo pasé por esta situación? ¿Y sabés que esto para mí fue de mucha bendición? Amados hermanos, les quería dejar esta palabra que en mi vida es de mucha bendición. Yo hoy decido tomarla y que mi boca se refrene cada vez que las cosas no me salgan bien, y que mi mirada esté siempre fija en la cruz, y que podamos tomarla para cada uno de nosotros, para que podamos tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, que podamos pedirle esa sabiduría a Dios para poder transitar ese camino, y que sepamos que cuando llegamos a la recta final, cuando llegamos a cruzar la línea, vamos a tener la bendición que tanto anhelamos y encima de eso las bendiciones de parte de Dios. Hermanos, les quería compartir esta palabra que fue de mucha bendición para mi vida. Y si estás por primera vez escuchando esta palabra, escuchando la palabra de Dios, déjame decirte que Dios no es un Dios limitado. Dios es un ser que bendice hasta que sobre y abunde. Dios nunca nos va a desamparar en ningún momento, nunca nos va a dejar caídos. Dios siempre nos va a levantar con su mano. Que podamos, como hay una canción que dice, ir a ese lugar secreto a donde nadie nos pueda molestar, donde podamos estar nosotros y el Señor, y ahí entregarle todo lo que somos. Dios nunca nos va a juzgar. El ser humano, cuando mencionamos nuestros defectos, puede llegar a juzgarnos, porque así es el ser humano, pero Dios nunca nos va a juzgar. Hagamos lo que hagamos, vengamos al camino de Dios, lleguemos como lleguemos, Dios nunca nos va a juzgar. Y que puedas tomarte este tiempo para repetir una oración conmigo, para que puedas recibir este Cristo de la gloria en tu corazón, para que puedas hacer ese cambio en tu vida y sabiendo que nunca nos va a juzgar, siempre va a esperarnos con los brazos abiertos. Y si creíste esta palabra en este día, repetí una oración conmigo para que pueda ser de bendición para tu vida. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que ahora como hijo cortes con toda maldición generacional, física, mental y espiritual que venía sobre mi vida. Me declaro libre y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Declaro en el nombre de Jesús que me alcanzan tus bendiciones y las voy a ver. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, los saludo con la paz del Señor. Ya estamos en primavera, doy gracias a Dios porque se vienen los días de calorcito, a mí me encantan, y los bendigo, y que podamos tener un día más que bendecido y una semana mucho más bendecida todavía. Los amo en el Señor, nos vemos.